Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Financieras, un podcast de InvestMe, un espacio en el que hablamos de finanzas personales, de ahorro, de inversión. No te olvides, si te ha gustado este episodio, puedes seguirnos en YouTube para ver los vídeos completos o si prefieres el formato podcast, en las principales plataformas. Además, no olvides visitar el blog de InvestMe, donde publicamos artículos sobre análisis de mercados, ahorro, planificación financiera, estrategias de inversión. Te puedes suscribir también a la newsletter semanal para recibir lo más destacado directamente en tu correo, y también puedes seguir a InvestMe en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades. Soy Pablo Tellería, asesor financiero certificado y relación con inversores de InvestMe, y hoy hablaremos de un tema muy especial. Hablaremos de cuidar nuestro bolsillo. Y para eso comenzaré con la lectura de un texto que dice así: aunque se diga que el dinero no da la felicidad, es innegable que contribuye a alcanzar objetivos vitales que trascienden lo material, como disfrutar del tiempo libre con nuestros seres queridos o dedicarnos a aquello que nos apasiona. No es necesario ser rico para levantarnos cada día con ilusión, pero está claro que si una de nuestras mayores preocupaciones es cómo afrontar los gastos del próximo mes, será difícil saborear plenamente los buenos momentos de la vida. Este texto lo ha escrito Raquel Kelar y pertenece a este libro que ella ha escrito, que se llama precisamente Cuida tu bolsillo, que es de lo que hablaremos. Y para eso hoy hemos invitado a Raquel, quien amablemente ha accedido a participar de esta charla financiera. Raquel, bienvenida, buenos días, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal, Pablo? Y un saludo para todos los seguidores de vuestro podcast. Y muchas gracias también a InvestMe por invitarme a esta charla financiera. Estupendo. Pues mira, para comenzar, Raquel, me gustaría que te presentaras, y por eso te pregunto quién es Raquel Kelar y qué es lo que hace habitualmente. Pues bueno, yo soy periodista, ¿vale? Soy periodista y sobre todo soy periodista del área de economía y finanzas personales, y finanzas, ahorro, inversión. Y desde hace muchos años, ya más de 17 años, trabajo en La Vanguardia, donde he pasado por diferentes roles, pero sí que es verdad que en los últimos 5 años pues me he focalizado más en el tema económico, ¿no? Y precisamente hace 4 años, justo poco después de comenzar con el tema económico, pues me ofrecieron la posibilidad de dedicar un espacio que podcast, cuando al principio, al inicio, ¿no?, del tema de la revolución de los podcasts, un podcast sobre ahorro e inversión que se llama Bolsillo y que presento actualmente, y fruto, digamos, de la experiencia que hemos ido pues acumulando durante estos 4 años, pues ha nacido este libro, Pablo, que acabas de presentar, que se llama Cuida tu bolsillo, donde pues condensamos de una manera atractiva, ordenada, las vivencias y los consejos que durante todo este tiempo nos han dado diferentes personas que han pasado por el podcast. Perfecto, pues genial. Como lo he dicho, un placer que estés hoy con nosotros. Agradecerte también, tanto de parte mía como de todo el equipo de InvestMe, que hayas aceptado la invitación. Y precisamente hablando del libro, comienzas el libro con una experiencia muy personal, ¿no? De cuando tenías 23 años y tomas una decisión financiera importante, probablemente sin demasiada educación financiera previa. ¿Por qué te parecía importante empezar desde ahí, que ese fuera uno de los puntos de partida del libro? Porque yo siempre, o sea, yo siempre, esa decisión financiera que fue en pleno boom inmobiliario en el año 2000, a principios del 2006, ¿vale? Yo me compro mi primera vivienda con tan solo 23 años, salida de la carrera, me sobreendeudo sobremanera, sin haber tenido un trabajo fijo. No teníamos ni trabajo fijo, ni mi pareja ni yo, pero bueno, da igual, nos dan una hipoteca de más de 200.000 euros. Al mes pues nos quedamos sin, mi marido se queda sin trabajo, me quedo yo pues con un sueldo poco más de 1.000 eurista, teniendo que afrontar una hipoteca de pues muy elevada, de cerca de 1.000 euros al mes. Y siempre, la verdad que con mucho esfuerzo salimos de esa situación, ¿vale? Al cabo de unos años pues pudimos devolver todos esa deuda, pero siempre he tenido la sensación de que mi vida ha estado muy condicionada por aquella decisión, ¿no? Ya no pude vivir pues en el sitio que me hubiera gustado, no pude criar a mis hijas
en el lugar que me hubiera gustado, porque eso me impidió pues poder acumular un patrimonio que me permitiera vivir en otro sitio, ¿no? El sitio donde vivo está bien, pero me hubiera gustado poder regresar a la ciudad natal donde he nacido, que es Badalona, y allí, como mucha gente ya sabréis, que si la conocéis, pues los precios de la vivienda son bastante elevados, y ya no pude hacer esa transacción por esa deuda tan enorme que acumulé en aquella época y que me llevó pues luego, años después, a malvender mi vivienda por la mitad de precio prácticamente que la adquirí, ¿no? Entonces, arranco ahí porque para hacer conciencia a la gente de cómo una mala decisión financiera puede condicionar el resto de tu vida. Y no es exagerado decirlo, no es exagerado, porque cuando nos ponemos en deudas tan abultadas y sin prácticamente educación financiera, pues nos estamos arrojando los leones, ¿no? O sea, y que ya un poco que la gente no reflexionara sobre deciros, es que es por esto que es importante, ¿no? Y que me forme yo y entienda. Evidentemente, siempre digo que los profesionales que os dedicáis a la inversión sois aquellos asesores que todo el mundo debería tener para poder tener unas finanzas saneadas, que las personas normales y corrientes sí que deben formarse educada, pero las personas normales y corrientes sí que deben de tener al menos una base para no tomar malas decisiones financieras, y cuando su profesional, su asesor, por ejemplo, les dice, mira, es bueno que ahora mismo compongas la cartera de esta manera o tomes esta decisión u otra, lo puedan entender, ¿no? Puedan entender y puedan estar convencidos de que se les está aconsejando bien, ¿no? Creo que estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Podríamos decir casi casi que muchas veces, como en otros aspectos de la vida, aprendemos de dinero a base de golpes, ¿no? A base de habernos llevado algunos mamporrazos, ¿no? Digamos. Otro tema que mencionas también en el libro y que resulta interesante es que hablar de dinero sigue siendo incómodo, ¿no? Es decir, incluso hasta casi de mala educación en algunos entornos. Y tú lo vinculas incluso con raíces religiosas, ¿no? Ujú. Qué nos pasa exactamente con este tema? Por qué crees que hay mucho tabú para hablar de dinero en entorno familiar? Precisamente porque de manera inconsciente arrastramos una cultura y unas raíces, ¿vale? Que también nos hablan de dinero. O sea, nos hablan de dinero, pero muchas veces de una manera negativa, ¿vale? Creo que hay algunos, menciono varias religiones en el libro en las que pues cada una pues tiene su enfoque sobre el dinero. En la nuestra, digamos, la que es mayoritaria, por ejemplo, aquí en nuestro país, es la católica, se nos dice, creo que hay un versículo de la Biblia que dice, que lo menciona en el libro, que dice, pues si tienes que escoger entre Dios y el dinero, siempre escoge a Dios, nunca escojas el dinero, ¿no? Pues ya nos está diciendo que el dinero, ¿no? Es como un poco el lado malo, ¿no? Y, y el que nos guste el dinero, por ejemplo, o tomemos decisiones financieras pensando en el dinero, es algo visto de manera negativa, ¿vale? El atesorar dinero es ser un ambicioso y eso es también pecaminoso, ¿no? Y claro, todos estos prejuicios que desde pequeños hemos estado de manera inconsciente absorbiendo, nos hace que luego nuestra relación con el dinero no sea sana, no parta de una relación sana, ¿no? Por eso digo, estamos en un momento, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de la eclosión de la educación financiera. Ahora es cuando ya creo que socialmente empieza a romperse ya esa brecha y para poder hablar de una manera sana, sin que el dinero, digo yo, porque siempre digo, el dinero no tiene que ser el eje vertebrador de nuestra vida, ¿vale? Pero muchas veces el tener problemas económicos hace que sí que lo sea, y eso es un problema, ¿vale? El dinero tiene que ser una pata más de nuestra felicidad, tiene que estar sosteniéndonos, ¿vale? Para que podamos alcanzar nuestras metas vitales, ¿vale? Pero no tiene que ser nunca ni un problema ni el objetivo y el eje central de nuestra vida. Pero entender eso, que tiene que ser una parte importante de una parte importante de nuestra vida sin que sea el eje vertebrador, es fundamental para poder tener esa relación sana con el dinero y aceptarlo y asumirlo, ¿no? Correcto. Además, creo que una parte del problema empieza en casa, ¿no? Es decir, que
¿Por qué? Porque, bueno, pues vamos creciendo evidentemente y nuestras primeras referencias es nuestro entorno más cercano, nuestra familia directa en casa y claro, lo que escuchemos y las vivencias que tengamos con el dinero, eh, esas conversaciones familiares o cómo reacciona un padre o una madre, pues puede marcar mucho. Entiendo que si el problema comienza en casa, la solución también debería comenzar por ahí, ¿no? A nivel familiar. Y entonces, ¿cuáles crees tú que pueden ser aquellos pequeños gestos o conversaciones que pueden marcar la diferencia y cómo se puede enfocar esas conversaciones con nuestros hijos, con nuestras hijas, hablar de dinero sin convertirlo en un tema tabú ni tampoco en un tema obsesivo, como comentabas, ¿no? ¿Qué pasos crees que Exacto. se pueden dar a nivel familiar? Exacto. Evidentemente, lo del tema del dinero, pues ya hemos visto que según cómo se trata el dinero en casa, puede ser un arma de doble filo, ¿vale? Si, por ejemplo, hablamos desde digamos, una concepción racional, una concepción sana, explicando pues que el dinero no debe ser una obsesión, pero que debe ser algo a tener en cuenta siempre en cualquier hogar, ¿vale? Y que hay que cuidarlo, por eso digo el libro Cuida tu bolsillo, ¿no? Que hay que cuidar ese ámbito, ¿vale? Eso es el mensaje que debemos desde muy pequeños, yo creo que desde que los niños ya tienen uso de razón, se les debe de transmitir, ¿vale? Es decir, el tema de dinero es un tema que tenemos que cuidar, ¿vale? O sea, y para poder transmitir ese mensaje, pues por eso hay herramientas como el tema de la paga, pues que ya a partir pues, de unos 6 años o así, ya podamos darles una pequeña paga para que ellos ese pequeño patrimonio que tengan puedan comenzar a gestionarlo, ¿no? Y decirles, bueno, pues de tu pagas, lo importante es que les tenemos que poco a poco delegar la responsabilidad de ir pagándose pequeñas cosas, ¿no? A veces serán, pues, al principio las chuches, ¿no? Que tampoco no son muy sanas, ¿no? Pero pequeños detalles, ¿no? Pues las chuches o aquel juguetito que te ha gustado y que los padres muchas veces y los abuelos todavía más tienden siempre cuando un niño dice, me quiero eso, ¿no? Cogen el abuelo y se lo compra, ¿no? Y es como si nada costara dinero y todo lo tienen, ¿no? Pues evitar un poco esas circunstancias, que ellos a partir de esa edad, ¿vale? Con el dinero que pues del cumpleaños, de la paga del abuelo, que también dan pagas, la paga de familiar, puedan ir gestionando y organizando esas pequeñas decisiones de compra, posponiendo, que eso es muy importante, que no en plan de deseo esto, ¿no? Y lo tengo, sino que vean que para poder llegar a eso necesitamos gestionar el dinero de una determinada manera para alcanzar ese objetivo, ¿no? Pues necesito 3 pagas para poder comprarme eso que a mí realmente me gusta. Luego también es verdad que hay que transmitirles que no todo lo que deseamos lo podemos tener o a veces no es sano que tengamos todo lo que deseamos y para eso es importante pues también que hay un método que mucha gente que se dedica al tema de las finanzas en niños utiliza, que es el tema de hacer listas, ¿no? Pues que cuando ven algo que les gusta, me lo quiero comprar, bueno, pues apuntémoslo en una lista y al cabo de una semana veamos en esa lista todo lo que has apuntado y realmente vamos a reflexionar si realmente te gusta tanto, si es necesario comprarlo, si tienes dinero para comprarlo, ¿no? Si realmente la paga te llega, cuántas pagas necesitas y un poco que sea un poco más reflexiva, ¿no? Las compras que sean más reflexivas y que además enseñarles que una parte de esas pagas las tienen que ir ahorrando para objetivos a medio y largo plazo, ¿no? Por un lado, pues lo digo, Ay, esa es la parte buena. La parte mala, digamos, del tema de que hablar de dinero de manera excesiva en casa puede generar también un efecto adverso, es cuando, por ejemplo, las familias explicitan mucho con sus hijos los problemas que tienen económicos en casa, que los hacen partícipes de, por ejemplo, es que mira, no sé cómo vamos a pagar esto y esa preocupación, ¿no? O sea, esa preocupación que a veces transmiten las familias de, oh, pues yo no sé cómo voy a pagar esto el siguiente mes. Y a veces los niños, esa ansiedad y esa preocupación, pues son esponjas los niños, la plasman y hacen que se relacionen también de manera negativa con el dinero, porque ya lo ven como un problema, ¿no? Y a veces eso puede pasar de que les negativicen en relación al dinero y otras veces puede ser que eso también se ha demostrado bastante, de que es gente que luego, pues, o que es como muy ahorradora, excesivamente ahorradora, que ahorra muchísimo y luego no saben cómo gastar el dinero, ¿no? O sea, porque es como necesito acaparar para el día de mañana no encontrarme en esta situación, ¿no? Y luego les cuesta también
ir soltando, ¿no? Que también al final el tema del dinero y de tener una buena relación con el dinero se trata de que tengamos claro que está para cubrir nuestras necesidades vitales y para darnos bienestar. Cuando realmente vivimos de una manera muy austera y a veces incluso con carencias importantes, está claro, a pesar de tener dinero, está claro que tampoco no tenemos una buena relación con el dinero, ¿no? Sobre eso hay muchos estudios y sobre todo del mundo anglosajón o del mercado de Estados Unidos que probablemente vayan más avanzado en ese tipo de cosas. Hay lo que ellos llaman los guiones o los patrones, ¿no? Complejos, ¿no? Que uno ha ido desarrollando y que luego se ven reflejados en cómo uno, en la relación que tienes con el dinero. Creo que el dinero debería ser un medio, pero no un fin. Es decir, que el dinero, oye, yo al final intercambio mi tiempo, mis conocimientos por dinero para luego poder adquirir pues, conocimiento, servicios, productos y entonces intentar vivir una vida pues lo más eh, positiva o buena posible. Evidentemente no siempre todas las familias están en esa situación y ahí es donde también me gustaría que me comentara Raquel, es decir, una primera pata sería el tema familiar y la otra pata creo que está por el lado institucional, ¿no? Es decir, que ¿dónde crees tú que debería comenzar verdaderamente la educación financiera? Si en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en todas a la vez, porque es verdad que muchas veces nos centramos en el tema de que hay que impartir educación financiera en el colegio y eso está muy bien, pero ¿qué pasa con los adultos? Es decir, ¿qué pasa con las personas que ya están trabajando y que tienen que estar tomando decisiones cada día precisamente porque van a trabajar, sea la profesión que sea o hagan lo que hagan con sus trabajos, pues al final se intercambia por dinero. Entonces luego eso hay que administrarlo. Entonces, ¿dónde crees tú que a nivel institucional tiene que reforzarse mucho? Y si crees que es necesario pensar más allá de la parte de incorporar la educación financiera en niños y pensar también a nivel ya de adultos y en personas trabajadoras. Ujú. Bueno, pues sí, a ver, evidentemente yo creo que si se hacen ahora bien los deberes con el tema de los niños, pues que las familias tomen conciencia de que tienen que educarlos también financieramente. Pienso que la familia es fundamental. Las escuelas yo creo que ya poco a poco cada vez se hace más, se explica más el tema de la educación financiera. Por ejemplo, con la última ley, las últimas leyes educativas ya se incorporó como una materia transversal, ¿vale? Y en primaria y en secundaria creo que hay una optativa, todavía es poco, la verdad, todavía creo que hay que hacer más. No considero, y de verdad me reafirmo, porque yo sé que hay divulgadores financieros que se pasan la vida yendo a tertulias diciendo que por favor pongan una asignatura de educación financiera en el colegio. No, no, o sea, no lo considero necesario, ¿vale? Porque creo que hay cosas no más importantes, porque ya es bastante difícil la labor que tiene que hacer el profesorado para dar las materias importantes para que profesionalmente la gente, para que el día de mañana la gente pues pueda tener una profesión y tenga un futuro laboral. No es necesaria la educación financiera como tal, una asignatura. Creo que el enfoque de que sea algo más transversal, o sea, por ejemplo, en sociales, pues cuando hablan, pues que se dé, y creo que ya empieza a hacerse así, un tema en concreto de sociales sobre cómo administrar un hogar. Mis hijas que van a sexto de primaria lo han hecho este año y han dedicado todo un tema a explicar el tema de cómo hacer un presupuesto familiar, en qué se considera una compra necesaria, qué se considera una compra innecesaria, cómo se tiene que ahorrar, ¿vale? Esto ya lo están haciendo, no como una materia única, sino transversal. Y luego en matemáticas también se puede ir, también es una buena manera de trabajar las matemáticas, ¿no? Y luego, por lo que respecta a los mayores, sí, claro, evidentemente hay mucha gente, y así lo indican las estadísticas del Banco de España, de competencias financieras, que hay muchos adultos que tienen una escasa formación en educación financiera y allí supongo que es mucho más difícil de llegar, ¿no? Yo creo que, bueno, quizás a través de, estaría bien quizás que la administración fomentara talleres o cursos para adultos que sean gratuitos, que puedan acceder de una manera gratuita a través de los centros de educación de adultos de los municipios a cursos específicos sobre educación financiera, sería una buena manera. Y yo creo, esto es una idea, porque yo creo que los municipios son muy importantes porque es la administración que tiene más cerca al ciudadano, ¿no?
Y entonces, al estar más en contacto con ese tipo de administraciones, es mucho más fácil que esa información llegue. Por eso he dicho ayuntamientos, a través de los centros de formación de adultos, porque se dirán cursos, ¿vale? En las que de manera voluntaria, pero que se hiciera publicidad, ¿no? La gente pueda acceder a esa información. No sé qué te parece a ti, Pablo, pero yo lo considero que puede ser una buena idea, ¿no? Sí, de acuerdo. Es decir, esto que comentas tú de la cercanía o de que la administración más cercana que tenemos son los ayuntamientos, es un factor importantísimo que se promueva desde ahí esa educación financiera para adultos. Y luego también en empresas. Es decir, también sería importante que las empresas tuvieran acceso o que se pudieran, o los trabajadores de esas empresas tuvieran acceso a formaciones, a talleres, como tú comentas, ¿no? Para potenciar más todavía aquello que de manera gradual, poco a poco, se ha ido adquiriendo en las formaciones anteriores. Am, Ujú, un tema que explicas en el libro, porque claro, luego al final dices, bueno, pues ahora tengo que empezar por algo, voy a tomar conciencia, voy a hacer caso a Raquel, voy a cuidar el bolsillo y entonces, bueno, pues tengo que comenzar por algo. Y tú dices, antes de hacer nada, creo que un poco la idea es, hay que saber dónde estás, ¿no? Es decir, que tienes que tener como una radiografía, como cuando vas al médico, ¿no? Tienes que empezar por algo, ¿no? ujú, Entonces, esa radiografía de tus finanzas personales, y ahí entran conceptos como activos, pasivos, patrimonio neto, esos conceptos sencillos, pero muchas veces que están poco interiorizados. Seguramente a muchas personas, si la paras por la calle y le preguntas si sabe exactamente qué patrimonio neto tiene, creo que no sabría definirlo, o si ha ido aumentando su patrimonio neto con el paso del tiempo, probablemente no sepa. Ah, ¿Crees que eso es lo primero de todo? Sería poner esos cimientos, es decir, que la persona antes de dar ningún paso entendiera o supiera qué tiene que hacer en primer lugar. ujú. Pues sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que es un ejercicio, yo siempre digo que es una cosa muy curiosa de las finanzas personales cuando se empieza con el tema de educación financiera. Cuando la persona se tiene que enfrentar a plasmar por escrito, pues cuál es lo que tú comentabas, ¿no? Cuáles son sus activos y sus pasivos, ¿vale? Es un ejercicio un poco doloroso a veces, ¿no? Porque no somos muy conscientes en qué punto estamos y cuesta dar ese paso, ¿no? Por eso yo creo que bueno, que es bueno, sí, evidentemente, o sea, si quieres tú cambiar tu situación económica, evidentemente, si no sabes en qué punto estás, pues va a ser un poco difícil hacerlo, ¿no? Y yo creo que sí que es verdad que a través de lo que comentamos, de cursos, de podcasts como el vuestro, de otro tipo de recursos, pues cada vez que se llega más a la sociedad y al ciudadano de a pie, ¿no? Este discurso y se le genera la conciencia de decir, a ver, ¿qué pasa? ¿No? Que siempre me cuesta llegar a final de mes, que parece que tenga un agujero en el bolsillo y decirle a esa gente, pues no tiene por qué ser así. Porque muchas veces la gente relaciona el hecho de que cobra poco dinero con el hecho de que tiene problemas económicos. Y muchas veces es así, pero muchas veces no, ¿vale? Porque incluso hay gente con salarios buenos que no llega a final de mes. Y poderles decir a esa gente, usted si se gestiona bien, le puedo asegurar que el dinero va a dejar de ser una preocupación en su vida, ¿vale? Ese es el primer paso para que la gente decida, pues lo que comentabas, Pablo, de sentarse en una mesa y decir, o irse a un asesor financiero, ¿vale? Y decir, por favor, hágame una radiografía de cuál es mi situación, ¿no? Si no saben hacerlo ellos solos, aunque es bastante fácil, más o menos si sabes cómo se hace, pues a veces también pueden pedir ayuda, pero para dar ese salto primero tenemos que generar la conciencia de que eso se puede cambiar, ¿no? Claro, y además, bueno, en el libro invito a todas las personas que nos están oyendo, que nos están viendo, que compren el libro de Raquel, porque además hay una tabla en donde explicas muy bien, de manera muy práctica, pues cómo hacer ese primer pensamiento, ¿no? Cómo determinar o de qué manera plasmar el tema de tu patrimonio neto, de los activos que tienes, de las deudas que puedas tener. Eso está muy bien. Y el otro punto con el que hablas también luego, claro, es el tema del ahorro, ¿no? Y aquí quería preguntarte por todos estos métodos que hay, estas reglas genéricas, ¿no? Tanto de marcarse un presupuesto, ¿no? El famoso 50-30-20, como luego a la hora de ahorrar,
cada día seguramente más con todo el tema de las redes sociales, pues estamos viendo contenidos de que hay X método para ahorrar, el Kakebo, el de las 52 semanas. Ah, ¿Qué Ujú. opinión tienes de todo eso? Porque a veces eso está muy bien como regla genérica, pero creo que no encaja para todas las familias o hay familias que verdaderamente no pueden cumplir, ¿no? Por ejemplo, el tema del 50, 30, 20. Ujú. ¿Qué crees o qué consejos darías en este sentido sobre este tipo tanto del presupuesto como el tema del ahorro? Ujú. Bueno, pues que efectivamente, Pablo, pues no todo el mundo puede cumplir a la perfección con el tema de ahorrar un 20% de lo que gana o para ahorro e inversión, pero sí que creo que el objetivo de cualquier persona, de cualquier familia, tendría que ser adaptar sus finanzas personales, su presupuesto, a ese 50-30-20. Creo que es el objetivo, porque ya se ha demostrado que cuando tenemos, que cuando se ha demostrado de sobras que cuando tenemos esa distribución de gasto necesario, gasto discrecional y ahorro e inversión, pues no, diré yo, diré igual una exageración, pero creo que es así, nuestros problemas económicos desaparecen, ¿de acuerdo? Y entonces, por eso creo que es importante ceñirnos un poco a esa regla, porque si no tenemos una regla, si una persona que no tiene ni idea de finanzas personales no le das este tipo de instrumentos, es que es muy difícil que consiga poner orden, ¿vale? Y yo creo que es una manera bastante asequible de hacerlo, ¿no? El tema de que el ahorro sea un 20% o sea un 10%, no lo considero, digamos, tan importante. Yo creo que lo importante es que consigamos ahorrar cada mes, ¿vale? Ya sea un 20, un 10%. ¿Por qué lo digo? Porque hay familias que es una obviedad, que hay familias que dependiendo del número de personas que sea una familia o el tipo de familia, es muy difícil que esa familia pueda ahorrar un 20%, pero quizás sí que podrá ahorrar un 5 o un 10%. No es lo mismo un hogar de 3 personas que un hogar de 5 personas. Es una evidencia, ¿no? Y en ese sentido, pues lo importante es eso, ¿no? Concienciar a la gente que tiene que ahorrar. Dirán, bueno, ahorrar es una obligación, debería serlo, ¿vale? Una obligación, un objetivo de cada familia. No, pero si es que yo cobro muy poco y tengo que poder subsistir con una familia alimentando a mis 3 hijos, ¿de acuerdo? Soy muy consciente de que eso es prácticamente imposible, ¿no? Pero si tienes esa situación, digo, en la medida de lo posible, intenta cambiarla, por ejemplo, aumentando más los ingresos, ¿no? Intenta conseguir un mejor empleo, intenta acceder a algún tipo de curso que te dé una formación adicional para estar mejor preparado y acceder a un puesto de trabajo con el que ganes más dinero. Intenta tener ingresos, ¿no?, complementarios, ¿no? No sé, hay maneras. Evidentemente creo que la principal mensaje que quiero dar es que es fundamental que cuando acabemos cada mes, cuando se cierre cada mes, nos haya sobrado dinero, ¿vale? Y sobre todo es muy importante luego el poder ser disciplinado, el poder ser constante. Y en cuanto a las cifras, estoy totalmente de acuerdo en que un 50-30-20 pues es un buen punto de partida. Probablemente muchas personas puedan afrontarlo desde un primer momento, otras que no, pero tal vez un 3%, un 5% ya sea algo, ¿no? Y aquí luego la idea es, bueno, pues comienzo con un 5% y a ver de qué manera puedo ir poco a poco aumentando. Tal vez no pueda pasar del 5% al 20% en 6 meses, pero pues igual a lo largo de un año, año y medio, y luego si uno es consciente si tienes muchas deudas, si tienes deuda mala y puedes irla reduciendo, seguramente podrás ir saliendo adelante. O sea, tal vez sea no tanto las cifras como tal, los números, sino la actitud, el poder comenzar poco a poco y alcanzarlo. Claro, el Ujú, otro tema totalmente. adicional, sí, Voy a añadir una cosa, que si tenemos deudas es muy difícil que podamos cumplir. O sea, sí, si nuestra tendencia es a endeudarnos, ¿vale? Es muy difícil, por lo que yo he visto, es muy difícil cumplir, digamos, este porcentaje, porque ya si nuestras deudas superan el 30% de nuestros ingresos recurrentes, pues adaptarnos a ese 50-30-20, que es 50 de gastos
esenciales, en el que, por ejemplo, estaría la hipoteca, por préstamos que hemos adquirido, esperemos que no, porque yo desde aquí quiero lanzar el mensaje de que la gente, por favor, no se endeude. eh, alimentación, alimentación básica, suministros, estaría dentro de ese 50. Ese 30 del que hablábamos pues sería pues complementos, accesorios, complementos, ropa, salir, ocio, extraescolares que no son imprescindibles de nuestros hijos. El tema de los extraescolares es un gran melón también las familias. Yo considero que si son extraescolares que no son imprescindibles, también iría dentro de este 30. Desde mi punto de vista, puede ser que haya gente que opine distinto. El 20%, y es lo que comento, si tus deudas son tan significativas que es imposible que cumplas con ese 50% de que los gastos necesarios no superen ese 50%, tenemos un problema. Por eso digo que la deuda, cuanto menos mejor, y aunque se dice que lo ideal es que no sobrepase un 30%, si sobrepasa un 30%, si ya pagando un 30% de nuestros ingresos recurrentes, solo nos quedaría un 20% para gastos necesarios. Eso es poquísimo. ¿Vale? Eso es poquísimo. Por lo tanto, digo, como tú decías, ¿no? Que y si la gente no cumple, es que cuando la gente no cumple es porque muchas veces hay esa deuda, ¿vale? Esa deuda que nos impide pues, poder cumplir con ese 50%. Por eso digo que la gente tome mucha conciencia de que si en vez de estar endeudado en un 30% de sus ingresos recurrentes, puede estarlo en un 10 o un 15%, pero mucho mejor. Y si puede no tener deudas, sería, vamos, lo ideal, ¿no? No sé qué opinas tú, pero Sí, totalmente. Sobre todo aquel tipo de deuda para financiar algunas cosas que son bastante efímeras. Es decir, hombre, entiendo que el tema de endeudarte para adquirir un inmueble, tu vivienda habitual, es un hecho, bueno, en el que prácticamente todo el mundo, la inmensa mayoría, tiene que caer. Pero luego hay otro tipo de deuda más peligrosa, que es el hecho de financiar o poner a crédito a cuotas, pues unas vacaciones, la compra de un vehículo que esté muy por encima de tus posibilidades, un poco con la trampa de una entrada muy bajita, unas cuotas, pero luego te espera una cuota final al cabo del cuarto año que siempre te estará ahí esperando. Entonces, este tipo de deuda es fundamental. El tema de las tarjetas de crédito pueden tener una utilidad, bien si se planifica bien, si la utilización que se le da es correcta, si se paga a final de mes para no pagar intereses, pero es otro arma de doble filo, ¿no? Que puede generar aquella sensación de ir tirando de tarjeta de crédito y sí. luego esa Y el deuda, problema es pues ese que con el tema de tarjeta muchas veces, porque también hay estudios que se han hecho de que la gente pagar con tarjeta de crédito, ¿vale? O débito es menos doloroso que pagar con efectivo, ¿vale? Y el hecho de que alivie ese dolor ¿no? Que supone el pagar con dinero, ¿no? Cuando sobre todo son cosas que no sabemos muy bien, ¿no? Si son, bueno, eso hace que seamos más propensos a pagar con tarjeta de crédito que no con efectivo, ¿vale? Evidentemente es una comodidad que con un plástico, ¿no? Puedas ir sin tener que estar con billetes, yo lo entiendo perfectamente, pero cuidado, ¿no? Yo digo que si es una tarjeta de débito, mucho mejor que una tarjeta de crédito. ¿Vale? Porque el crédito al final, bueno, ya el mes que viene ya me las arreglaré. De momento no, porque yo creo que la gente tiene un poco, mucha gente tiene la tendencia esa del carpe diem, ¿no? O sea, bueno, de momento, pues este mes lo pago con tarjeta de crédito, el mes que viene ya me estrecharé el cinturón, pero de momento esto ya me lo puedo comprar y oye, alegría, ¿no? Y luego cuando viene el siguiente mes, pues claro, la realidad es dura muchas veces, ¿no? O sea, porque salen muchas veces cosas que no teníamos previstas, ¿vale? Y eso hace que al final el tema del crédito sea una espiral que se va ahí enredando y no sabemos muchas veces cómo salir. Por eso digo que tenemos que ser muy constantes y tener las cosas muy claras y saber que si una cosa no es imprescindible, no la paguemos con la tarjeta de crédito, por favor, ¿vale? Y si es imprescindible, si realmente hubiéramos tenido unas finanzas saneadas con un colchón de emergencia, ¿vale? Y con ese colchón de emergencia tan necesario, si sale una cosa que es imprescindible y que tenemos que pagar este mes y que no la teníamos contemplada, ¿vale? Pues que podamos tirar de ese colchón de emergencia y no de una tarjeta de crédito.
Totalmente de acuerdo. Fíjate que has añadido un punto adicional ahora, que es el tema de ese fondo o colchón de emergencia, es decir, al final se trata de ahorrar una parte de los ingresos, mantener en primer lugar, y desde InvestMe es lo que siempre recomendamos también, lo primero, antes de dar el siguiente paso, del cual hablaremos ahora, es tener un colchón de emergencia precisamente para que cubra un imprevisto. También en ese sentido hay cifras y reglas genéricas, pero luego hay que adaptarlo a cada situación personal, ¿no? Dependiendo de los ingresos, de tu situación laboral, de tu familia. Pero ese es el paso adicional, es decir, ahorras, fondo de emergencias. Y ahora me gustaría, en esta segunda parte ya de la charla, tocar el siguiente paso, que es, vale, está muy bien, ahorro, tengo un fondo de emergencias, pero todos sabemos que hay una cosa que se llama inflación y que es ese enemigo silencioso que poco a poco hace que con los 1.000 euros que tengamos hoy en día, el poder de compra de esos 1.000 euros dentro de 4, 5, 6 años será mucho menor, ¿no? Entonces, Ujú. aquí también algo que comentas en el libro es el tema de, vale, está muy bien que ahorres, pero el siguiente paso es la inversión.